Está aquí nuestro primer invitado de esta jornada, el abogado, yo le digo doctor, pero doctor más que nada por el título y no porque sea médico, Miguel No, pero Antonio, doctor en leyes, también, doctor en derecho. Miguel Antonio Bernal, a quien le agradezco estar presente aquí en la cabina de Radio Panamá, quien también en estos momentos es asesor presidencial. Y yo le quiero preguntar, ¿lo puedo presentar como embajador también? El micrófono, Jorge, por favor. El micrófono del doctor Bernal. Vamos, vamos. Ahora Sí. sí. ¿Lo escuchamos bien? Lo tenemos, ahora sí. Ahora sí, doctor. ¿Lo puedo presentar como embajador? Sigo siendo asesor presidencial encargado de la coordinación del proceso constituyente que se debe iniciar el año entrante con la alfabetización constitucional, como lo hemos denominado. Y le puedo preguntar por qué en esa visita a Estados Unidos se le dio el título Francia. a Francia se le dio el título de embajador designado. No, porque simplemente se dictó un decreto ejecutivo que me designaba embajador plenipotenciario para poder concurrir a las reuniones que el señor presidente de la República iba a sostener en Francia en la visita oficial que llevó a cabo. Era un tema de protocolo, ¿no? Exactamente. Para que Interesante poder entenderlo, ¿no? Porque muchas veces hay muchas personas que vieron lo vi yo también, ese título designado, y pensaban, bueno, el doctor Bernal ahora va a ejercer como embajador, pero el tema diplomático muchos no lo comprenden. El día que me toca ejercer yo se lo haré saber con mucho gusto. El problema es que acá cuando dicen embajador plenipotenciario nos vamos a 1903. Exactamente. Eso sataniza el título. Sí, pues hay definitivamente que ese es parte del problema que tenemos nosotros por la ausencia, en mi opinión, de una apropiada carrera diplomática en nuestro país. O sea, nosotros no solo adolecemos de una ausencia de política exterior, sino de todo lo que corresponde perdón, a una carrera diplomática con todo lo que eso conlleva. Entonces hay mucha desinformación en la opinión pública sobre ciertos aspectos, ¿no? Su rol en estos momentos es asesor presidencial respecto al asuntos Ejecutivo. Constitucionales y sobre todo encargado de coordinar la labor que debe desarrollar la Secretaría Presidencial para el tema del proceso constituyente. ¿Cómo avanza el proceso constituyente? Bueno, debemos, como se dice, empezar con la alfabetización constitucional durante el año 2025, que consistirá sobre todo en toda la campaña que se pueda desarrollar para divulgar los derechos, garantías, deberes, compromisos de los ciudadanos, porque nosotros ahora mismo estamos en una situación en que lamentablemente una gran mayoría de la población, por no decir la casi totalidad, desconoce no solamente el estatuto constitucional vigente, sino el papel que debe desempeñar una constitución y sobre todo la participación ciudadana. Entonces se quiere con esta alfabetización constitucional dar los primeros pasos para esa participación ciudadana. Nosotros partimos de la base que alfabetización es participación. Participación es una de las maneras, por ejemplo, entre otras cosas, de luchar contra la corrupción. En la medida en que haya más participación ciudadana, nosotros vamos a poder tener más mecanismos de control para evitar el ejercicio irracional del poder político, que es lo que ha venido ocurriendo durante las 3 últimas décadas en nuestro país, pero para eso vamos a tener que llegar cuanto antes a un nuevo texto constitucional. O sea, no estamos hablando de un proceso reformista, estamos hablando de un proceso transformador. Sabemos que esto no es bien visto por los que se han beneficiado a lo largo de los 52 años de este estatuto constitucional y se siguen beneficiando por el tipo de estructuras jurídicas, sociales, económicas, políticas y culturales que este texto impone. Pero queremos creer, aunque a algunos les suene utópico, que esto puede cambiar siempre y cuando, en mi opinión, se dé la participación ciudadana. Entonces hemos estado avanzando, realizando distintos pasos con ese propósito. Vamos a promover lo que llamamos alfabetizadores constitucionales, que yo parto de la base que todos tenemos que serlo. Todo aquel que tenga un mínimo conocimiento de sus derechos debe compartirlos con los demás, empezando en casa y después en su trabajo, por todas partes, las asociaciones cívicas, porque esta es una tarea en la cual, como proceso constituyente, no puede ser en ningún momento excluyente. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que hay cierta gente con reticencias, no sé, ya ni qué calificativo se le puede dar, simplemente que se oponen a cualquier cambio, que quieren seguir viviendo bajo el mismo status quo, y eso es lo que nos ha llevado a tener este atraso no solamente teórico-doctrinal en materia constitucional, sino también en muchos terrenos tecnológicos y económicos que el país viene sufriendo y por lo cual estamos pagando un precio extremadamente elevado que no nos permite a la población beneficiarse
de todos los progresos que se han alcanzado en los últimos 50 años a nivel mundial. Profesor, ¿hacia dónde debe ir una constitución del siglo XXI para Panamá? ¿De dónde debe venir? Yo creo que debe ir sobre todo hacia la actualización de los logros alcanzados a través de distintos progresos, tanto en lo social, en lo económico, en lo jurídico. Nosotros estamos muy atrasados en ese aspecto. Desde el 48, que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, han ido sumándose distintos pactos, convenciones que, si bien Panamá los ha firmado, no los ha incorporado a su legislación. Hoy en día hay un desfase entre lo que es el derecho constitucional y lo que eso conlleva y lo que en Panamá se practica o se predica como tal. Entonces, una constitución del siglo XXI, en mi opinión, tiene que ser sobre todo una constitución ciudadana, es decir, entendiendo por ciudadana que los ciudadanos tengan la participación en su discusión, en su promulgación y en su ejecución. Y eso conlleva también entonces de parte de la población el conocimiento que se tiene que tener no solamente de los derechos y garantías, los procedimientos. O sea, yo creo que nosotros tenemos que, ahora mismo no existe ninguna meta, ningún objetivo como país. Y eso es un vacío que nos está haciendo un daño. Y yo creo que nosotros tenemos que proponernos como objetivo el darnos un Estado constitucional democrático de derecho y poder así entonces nosotros en esta sociedad de apenas 4 millones de habitantes poder tener no solamente una mejor calidad de vida en todo, sino por ejemplo empezar a resolver amplios problemas. Uno de los más urgentes en mi opinión sigue siendo la educación, pues que la educación es la base de todo. Y nosotros estamos sumamente atrasados en materia de educación y no veo de parte de la población ni de parte de algunas autoridades que ejercieron el interés adecuado, propio, necesario. Pues, para poner un ejemplo inmediato, aquí la universidad se cierra y se abre como si fuera una cantina. ¿Usted tenía clases Ayer hoy? el cantinero la cerró, ¿entiende? Entonces, eso es una maldad que se le hace. La gente no tiene idea el daño que se le hace al país cuando se cierra la universidad, así sea una hora. Esas universidades públicas están todas en una ola de corrupción imparable. Hay un desastre en la educación superior, pero la población le dio la espalda a la universidad porque la universidad le dio la espalda a la población. Entonces eso anda al garete. Hoy no hay clase en la Universidad de Panamá porque ayer 4, 5, 20, no importa la cantidad, salieron a hacer jaleo. Pero eso no puede ser. Usted se imagina, si en cada país donde los estudiantes protestan se cierra la universidad, hay países en los cuales nunca habría clases, porque protestas hay por todos lados. Por cantinero usted se refiere al rector. Definitivamente que es un cantinero, en todo el sentido de la palabra. ¿A quién usted apoya en torno al cambio de administración de la Universidad de Panamá? Porque se vienen elecciones, ¿no? Las elecciones son en el 2026 y Ajá. el actual rector pretende reelegirse, por eso anda con la cantaleta por todos lados de no permitir que se prohíba la reelección de las autoridades universitarias, que sería lo propio. No hay nada que le haga más daño a las instituciones académicas públicas que la reelección, como se pretende perpetrar en la Universidad de Panamá para que decanos, directores de centros regionales y el rector puedan volver a reelegirse. Pero él acá dijo que no. ¿Perdón? Él aquí dijo que no. Así como no, la vez pasada también dijo que no. Él dice que no, pero está impulsando y apoyando la reelección. Si usted no está de acuerdo con la reelección, entonces, ¿por qué apoya la reelección? Hoy por hoy, la impresión que hay en la universidad de él y de su garulilla es que están preparando todo para la reelección. La reelección, en este caso, en la eventualidad que yo no creo que él no corra, va a poner a correr a una de sus fichas para poder seguir gobernando a trastiendas. Yo he leído por ahí que usted piensa, o usted suena como posible candidato. ¿Le interesaría o no? Yo nunca he excluido la posibilidad de seguir brindando mis mejores servicios a la Universidad de Panamá, que lo he hecho durante 50 años. ¿Usted se ve como rector? Hombre, si llega el caso, ¿por qué no? Tengo derecho, cumplo con todos los requisitos. Esto lo digo yo, ¿no? Yo hice la investigación, inicié la investigación y fue públicamente hecho cuando trabajaba en otro medio sobre el tema UNACHI. No. Yo fui la última persona que entrevistó Lo directamente recuerdo. a la rectora de Telvina Medianero de Bonagas. Por eso, esto repito, lo digo yo. El nivel de corrupción y nepotismo que hay en la UNACHI, y está comprobado en investigaciones, es alarmante. ¿Este caso se replica en estos momentos en la Universidad de Panamá Sí, o señor. la UNACHI sigue siendo Sí, superior? lo que pasa es que nos hemos focalizado con justa razón en la UNACHI porque ha sido lo más escandaloso en todo sentido, porque la UNACHI pasó a ser un apéndice de los intereses de determinados diputados del PRD. Y entonces
Ahí, como usted bien lo dice, y su reportaje lo recuerdo perfectamente bien, que develó toda una serie de situaciones, pero esas situaciones existen en mayor o menor cuantía en todas las universidades públicas. Mira el caso de la UDELAS, es un caso ultra escandaloso, una universidad secuestrada, abiertamente secuestrada. El caso de la Universidad de Panamá, hombre, ¿qué le diré yo? Corrupción, sí, es casualmente lo que lamentablemente se practica cada vez más. Yo pensé ilusamente, ingenuamente, porque me tocó combatir de frente al rector García de Paredes, hoy fallecido, que las cosas iban a cambiar, pero han empeorado. Y eso es el sentir de muchos sectores, solo que hay mucho miedo, porque ahí todo se maneja ahora en función de las presiones que te hacen y las reacciones que hay. Entonces, la misma situación la vamos a encontrar en otras universidades públicas. Eso me ha llevado a escribir y a pregonar, digamos, predicar la necesidad de una ley orgánica de universidades. Eso es más que urgente en Panamá, una ley orgánica perdón, que cubra tanto universidades públicas como particulares y ya después cada universidad en función de sus tareas que se dé un estatuto que se ajuste a esa ley orgánica. No es que la ley orgánica va a solucionar todos los problemas, pero yo creo que va a contribuir enormemente a solucionar. Nosotros lo que sí no podemos hacer como sociedad es mantener esta actitud de indiferencia absoluta hacia lo que está pasando en las universidades, porque las universidades forman a los profesionales, perdón, y este país está necesitando de más y mejores profesionales, los hay, felizmente, pero la educación superior ha decaído enormemente. Si nos ponemos a hablar, yo no quiero, puedo venir un día especialmente a eso con ustedes, pero si nos ponemos a hablar solamente de la enseñanza del derecho, es para llorar, pero no se hace absolutamente nada. Hemos asumido la actitud de caballitos trapilleros y la educación se nos va de las manos horriblemente y es muy doloroso en estos tiempos en que el mundo para mí vive una revolución de la inteligencia de hace ya varias décadas y esa revolución de la inteligencia en Panamá no se está aprovechando. El mundo va progresando en todos los campos, en todos los terrenos y nosotros nos hemos quedado estancados simple y llanamente porque las universidades se han convertido en feudos personales de caprichos de decanos, directores de centros regionales. Hay un director de centro regional que tiene 30 años de estar ahí, hay otro que tiene 20, hay decanos en la misma condición. Entonces yo creo que el cambio que se quiere también para la sociedad en materia de derechos, deberes, compromisos, etcétera, también debe darse y es muy doloroso ver que la Universidad de Panamá no está jugando el papel. Bueno, casualmente, mire, se está discutiendo lo del seguro, ¿dónde está una propuesta de la Universidad de Panamá donde hay 18 facultades y se supone que está la crema innata de la sociedad allí? Bueno, el rector estuvo ayer, estuvo también el profesor Joven ayer. El rector fue como individuo, él no fue con un proyecto que se haya discutido en todas las facultades de la Universidad de Panamá con participación de estudiantes administrativos y profesores. Okay. Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones tienen que ser superadas cuanto antes. Para mí, como académico, es muy angustioso lo que estamos viviendo en la Universidad de Panamá. Volviendo al tema de la Constitución. Sí. Chile quizás es el último ejemplo. Correcto. Llevaron a cabo un proceso sí. y siento que al final no quedaron del todo contentos. Es correcto. Panamá y Chile presentan la misma situación de estar bajo constituciones impuestas por periodos dictatoriales, ¿no? La de Chile la impuso Pinochet. En Chile hubo una revuelta social grandísima, como recordaremos mucho, que llevó al presidente a tener que llamar a una convención constituyente. Lamentablemente, esa convención constituyente se llamó con toda una serie de restricciones e impedimentos, y el resultado fue que quienes obtuvieron la plaza de constituyente se desviaron de los propósitos que los habían guiado y entonces el resultado fue rechazado por la población. Luego hicieron un segundo intento, también se desviaron y fue rechazado por la población. Nosotros tenemos que aprender de los errores que se cometieron en Chile para no cometerlos nosotros acá. Yo sé que un proceso de esta naturaleza, de democratización sobre todo, porque una constituyente lo que busca es democratizar, no va a ser fácil en una sociedad que ha crecido bajo un autoritarismo verdaderamente serio y no va a ser fácil lograr que quienes poseen una cuota de poder, cualquiera que ella sea, vayan a querer cambio en el status quo. Sin embargo, yo creo que nosotros no por eso podemos dejar de pedir el cambio que se requiere, a menos que, y por eso es que se pretende, no se ha decidido, que pasado el proceso de alfabetización se pueda hacer una consulta popular
para que la población diga si quiere o no una nueva constitución, que yo creo que es por donde hay que empezar las cosas para que no se diga que se quiere imponer absolutamente nada. Esa va a ser la primera pregunta, entonces. Si quieren o no. Claro, es que hace tiempo, por lo menos en lo que a mí respecta, que venimos pidiendo que se consulte a la población si quiere o no una nueva constitución, porque la población es la que tiene que decidir, no los que creemos en la constituyente o los que no creen en ella. ¿Y cómo está ese proceso? Porque escuchándolo a usted que habla del proceso primero de alfabetización sobre el tema y luego de la consulta, o sea, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Primero la alfabetización y después la alfabetización veremos entonces, de acuerdo con el estado del tiempo, el momento más apropiado para llamar a esa consulta. Además es una cuestión que no decido yo, ni decide tampoco la Secretaría, es una cosa que tiene que ser una decisión porque esto es una decisión de gobierno. Pero, pero en este momento, ¿en qué estado se está? En estado de que estamos preparándonos para ver cómo arrancamos con la alfabetización. El 1 de enero del 25. Pero, o sea, me refiero que a lo que se refiere a Leos, hay el presupuesto, hay el apoyo logístico. Mire, yo siempre digo que sin prisa pero sin pausa. Okay. Pero debo confesar que a mi gusto no ha habido la reacción debida de parte de la sociedad todavía, ni de parte de los gremios, asociaciones, etcétera, porque se han desviado hacia otras cosas. Entonces, nosotros tenemos que saber entender estas situaciones y ver cómo le podemos dar la celeridad y el impulso que se requiere, pero guiados, a mi criterio, por el concepto de sin prisa, pero sin pausa, porque mucho apuro trae cansancio. La alfabetización es una primera fase que se puede prolongar si los resultados al final de este año 2025 no son satisfactorios. Lo que hay que retener es que es un proceso que no pretende imponer una constitución, ni que tampoco se va a poner en efecto la misma antes del 2029. Okay. Eso ha provocado las reacciones de algunos que nunca faltan, que dicen que ya dejó de ser constituyente porque para ellos la constituyente es de rastaplán, o sea, y eso no es así. El constituyente es un proceso. En algunas sociedades se puede hacer con mayor celeridad que otras. Colombia pasó desde 1886 hasta 1991 con la misma constitución. Se logró gracias a que la población, a través de la pregunta ¿quiere usted o no?, un proceso constituyente dijo que sí durante el gobierno de Gaviria y vino la constituyente del 91, que fue una de las primeras constituciones en América Latina que incorporó todos los progresos alcanzados en materia constitucional. Nosotros no vamos a inventar la rueda en materia constitucional. Hay un déficit de conocimiento de lo que es el constitucionalismo, de lo que es el constitucional, de lo que es una constituyente, y por eso hemos creído necesario empezar por la alfabetización. Yo creo que la educación es la que debe ser diríamos, el primer paso para todo, educar, instruir, que podamos nosotros debatir, conversar, dialogar con la tolerancia necesaria, que también nos está faltando mucho, porque hay una situación, diríamos yo, de malestar social o de malestar mental, ya diría, de parte de ciertos sectores que no desean diálogo ni nada, sino confrontación. Yo no soy amigo de la confrontación, salvo la verbal, es decir, el debate. ¿Cree el doctor Bernal, por ejemplo, usted está señalando de que primero va la alfabetización para el tema constituyente y después vendría una consulta, pero que la alfabetización va a tomarse el tiempo que sea necesario? ¿Usted cree que el límite para poder avanzar en un proceso constituyente de la actual administración son los 2 primeros años? Yo no creo que sea una cuestión de límites. Existe para mí la errada concepción de creer que la constituyente tiene que darse en los primeros días de un gobierno, etcétera. Yo parto de la base de que es un proceso. En ese sentido, el tiempo que sea necesario. Y si la gente dice que no, bueno, nos quedamos con este mamotreto bodrio jurídico que nos domina desde hace 52 años, pero hay que saber respetar la decisión mayoritaria. Ahora, yo sé que de antemano que no es fácil la tarea que nos hemos impuesto. Llevo casi 50 años peleando por una constituyente y es mentira que cuando por primera vez un jefe del Ejecutivo dice vamos hacia una constituyente, yo voy a salir a decir no, yo no la quiero. Todo lo contrario, yo me monto a ver hasta dónde llegamos. Si no llegamos donde hay que llegar, yo por lo menos, con todo respeto, no es que salvo mi responsabilidad, pero cumplo con lo que he venido pregonando y hago lo que tengo que hacer en ese terreno. Por eso es que estamos invitando a todos los sectores, sin excepción, que se sumen al proceso. ¿Cambió en algo la concepción o la visión de Miguel Antonio Bernal respecto al tema de la Constitución o de la constituyente
antes de ser asesor presidencial, No, ahora. yo no tengo por qué cambiar mis No, principios. a lo que no los principios, sino me refiero a luego de haber llegado a estar más cerca de la presidencia y ver el panorama actual del país y lo que está pasando. Bueno, el panorama actual del país, ver lo que está pasando es lo que ha venido pasando en los últimos años. Esto nada más es una prolongación por otros medios bajo un nuevo gobierno que quiero yo creer que quiere que las cosas cambien y mejoren, pero a través no de la confrontación, sino del diálogo. Ahora, lograr eso en 3 meses, 4 meses, yo no creo que sea sencillo. Por eso es que yo apuesto más a la necesaria alfabetización y una mayor y mejor comunicación con la población, que eso también está faltando mucho en este país desde hace rato. Entonces, acuérdense que, bueno, es Maquiavelo el que lo dijo, hace ya varios siglos, de que no hay cosas a las cuales los pueblos teman más que a los cambios. Y aquí en Panamá se nos ha inculcado el no cambio, el que las cosas no cambien, ¿ves? Es decir, lo que se llama en la ciencia política el gatopardismo, el cambio para que nada cambie. Entonces llevamos no sé cuántas décadas con el cuento de que estamos cambiando y lo que estamos es en un proceso de regresión imperdonable en todos los terrenos. Entonces, tampoco uno le puede pedir peras al olmo. Yo nunca me he hecho la ilusión de que ningún gobierno en 3 o 4 meses, si realmente quiere hacer algo, lo logre. Sin embargo, hay amplios sectores de la población que por un motivo u otro consideran que no se ha hecho en estos 120 días lo que había que hacer. Yo, eso sí, aquí entre nosotros sí se lo advertí al señor presidente. En 3 meses le van a echar la culpa de todo lo que hizo el gobierno anterior. Y eso ya empezó. Nada más hay que seguir cualquiera de las redes para que usted vea los calificativos, los insultos, los peyorativos. Una cosa verdaderamente que está demostrando ese malestar social que existe en la sociedad y que viene de arrastre. No surge a causa de este gobierno. A lo mejor este gobierno también les dé en algún momento razones para o causas para, pero la metodología que estamos utilizando como sociedad, si seguimos así, vamos a ir rumbo a una confrontación que va a ser violenta. Y eso es lo que hay que evitar. Profesor, y ahora que usted menciona esto, está en estos momentos el tema de la Caja de Seguro Social. Correcto. Como mencionaba Leo, puede volver el tema de la mina y lo más probable es que vuelva el tema de la mina. Estas situaciones que son muy conflictivas, que generan muchos sentimientos de todo tipo, ¿teme que estas circunstancias pueden afectar el proceso? Definitivamente que sí, no lo dudo. Claro que lo van a afectar. Lo van a afectar porque un proceso de democratización como el que se quiere llevar a cabo se ve afectado hasta por el tiempo, la naturaleza también. Y nosotros, el problema es que nosotros tenemos que prepararnos para el cambio. Uno no puede caminar hacia el cambio si uno no cambia también. Y yo no veo ahora mismo, a mí me preocupa en lo personal el comportamiento de ciertos, digamos, integrantes de la sociedad civil, como se le llama, que guardan una distancia ante la participación. Nosotros no podemos seguir con ciudadanos espectadores. Nosotros necesitamos ciudadanos actores. Ustedes, por ejemplo, son periodistas, son comunicadores sociales, ustedes están actuando, ustedes no son espectadores. Pero lo que se quiere es que una amplia gama de la sociedad se incorpore al escenario a opinar, a disentir, a proponer, porque estamos en capacidad de hacerlo, pero como aquí se ha desarrollado una política de subestimación, es decir, al pueblo panameño se le ha enseñado a subestimarse, a hacerle creer que lo malo tiene que seguir siendo malo y que no podemos pasar a lo bueno, que lo bueno sigue siendo bueno porque no podemos llegar a la excelencia. Entonces eso ya es una actitud, una idiosincrasia muy peligrosa, que está siendo aprovechada en mi análisis por, sobre todo, entre otros, por los factores reales de poder, pero particularmente por el crimen organizado, que ha penetrado todas las capas de la sociedad y que hoy por hoy domina en muchas instituciones del Estado, de una u otra forma, con un daño verdaderamente perverso que estamos sufriendo todos, aunque algunos no se dan ni cuenta. Malú Mendoza. Doctor Bernal, usted habla acerca de alfabetización, ¿correcto? ¿Cómo estaría enfocada esa futura alfabetización para las áreas del país que obviamente estamos acostumbrados a hablar sobre temas de constituyente y todo lo demás? Y cuando uno tiene esa imagen mental de es en la ciudad capital, en la provincia de Panamá, por utilizar el término. ¿Qué pasa con el resto del país? ¿Cómo piensan llegarle a esa gente con esa alfabetización? Sí, la alfabetización, como el mismo concepto lo indica, es instrucción, enseñanza. Nosotros hemos adolecido de una ausencia de enseñanza cívica durante muchas décadas, de una manera verdaderamente imperdonable. Entonces lo que se quiere es, a través de este proceso de alfabetización, alcanzar todas
las capas de la sociedad y la geografía del país. Por eso es que esto requiere de la participación de todos. Por ejemplo, en el caso de las rurales, ¿verdad? Ahí también nosotros queremos ver cómo vamos a través de alfabetizadores, hay que formar gente, y esa gente a su vez le queremos pedir que forme a otra gente, pero a la gente formada, por ejemplo, como ustedes, con todo respeto, ustedes pueden jugar un papel para mí importante y determinante si a través del medio incluyen en sus participaciones cotidianas, aunque sea 3 minutos, a favor de que la gente se interese en conocer sus derechos, que de eso se trata, que la gente se interese en saber qué está pasando, que la gente se interese en saber cuáles son los procedimientos, los mecanismos, porque lo que se trata no es ¿cómo decirle?, exclusivamente de tener una nueva constitución. Nosotros debemos caminar hacia una nueva sociedad, una nueva república. Por eso es que tiene que ser un proceso que tiene que tener la dedicación, pero sobre todo la vocación. Entonces, lo primero que hay que generar a través de esta primera fase de alfabetización es que la gente se interese, porque hay mucho desinterés, hay mucho poco me importa, hay mucha también ausencia de tolerancia y hay, o sea, en otras palabras y resumiéndoselo, yo creo que nosotros tenemos que entrar en un proceso de renovación cívica. Hemos perdido mucho de nuestra identidad nacional. Aquí la palabra patria ya no significa más que una canción. No hay el debido respeto a los valores que debe tener. Toda sociedad tiene que sentarse sobre valores. Pues de otra manera no somos sociedad. Y yo mantengo lo que para mí durante un tiempo fue hipótesis, pero ahora es tesis de que nosotros cada día somos menos una sociedad y somos un lugar donde vive gente. Entonces, a mí no me interesa estar en un lugar donde vive gente. Yo creo que a nosotros lo que nos debe interesar es construir una sociedad. Y por eso, en este tema de la constituyente, le estamos diciendo que nos vamos a proceder como se hizo en 1945. ¿Pero qué resulta? El 99% de la población no sabe qué pasó en Panamá en 1945, cuando hubo un proceso constituyente que le dio origen a la Constitución del 46, que fue considerada la constitución más democrática del continente en aquel entonces. Entonces, si en 1945 nuestros predecesores pudieron, supieron, quisieron darle al país dentro de las condiciones tan particulares que teníamos nosotros en aquel momento, con parte del territorio ocupado por las tropas norteamericanas, saliendo de una guerra, con una crisis política, y se logró hacer. Yo digo, entonces, ¿por qué 80 años después que nosotros no vamos a ser capaces de poder hacer una nueva constitución como Dios manda? Yo quiero seguir manteniendo mi optimismo y yo me guío por una frase que aprendí hace mucho tiempo que dice que el pesimismo de la razón es el optimismo de la voluntad. Si usted me lo pregunta a mí racionalmente, yo la veo bien dura, pero desde el punto de vista de la voluntad, ahí en eso estamos y no vamos a abandonar. Hay voluntad, pero son conscientes de la tarea. Sí, perfectamente. De la dificultad que de es la de tarea. todos. Vale. Es de todo. Lo que pasa es que mucha gente cree, no, esas son cosas de Bernal. Bernal tiene que esto, Bernal nada. Yo nada más soy uno más aquí. Tengo que coordinar, sí, por disposición de la resolución que me designó como coordinador de esto, pero esto yo me guío, yo voy sin apuro. Yo llevo casi 50 años en esto, así que para mí 50 más yo los voy ¿cómo se dice?, a cometer o a cumplir con la misma tranquilidad con que he estado abogando por ese cambio que este país requiere. Chema. Profesor, cambiando un poquito, pero hablando todavía de asuntos gubernamentales. El viaje a Francia, el tema de las listas, Panamá considerada como un lavadero. Y acá varias veces hemos hablado y se ha comentado, lo comenta mucho Leo, que una de las grandes cosas de las que acusan a Panamá es que se hace la legislación, pero se queda en legislación y no se actúa en cumplirla. Sí, el viaje a Francia fue motivado por una invitación para una visita oficial de trabajo de parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que llevó al presidente de la República acompañado de un equipo, entre los cuales el ministro de Relaciones Exteriores y este servidor, y el director de la Superintendencia Bancaria, el director de la DGI, entre otros, a esta visita oficial durante la cual, aparte de las reuniones que se sostuvieron con el presidente de la República Francesa, también con el ministro de Relaciones Exteriores y con más de 80 empresarios que se reunieron en el MEDEF, que llevó a Panamá a plantear directamente el tema de la salida de las listas.
¿Por qué estamos nosotros en las listas? Nosotros estamos en las listas con la siguiente contradicción. Los mismos que nos han puesto en las listas son los que votaron por Panamá para estar en el Consejo de Seguridad de la ONU como no permanente. Entonces, ¿cómo vas a poner tú a un Estado que estás acusando de cuánta cosa se te ocurre y lo vas a poner en el Consejo de Seguridad? Pero ¿qué sucede? Que hoy por hoy, Francia, y tanto Francia como España y Francia, y Macron en eso fue bastante decidido a decir que no están de acuerdo con que Panamá esté en las listas. Nosotros no estamos en las listas de Francia como Estado, estamos en las listas de la Unión Europea, para ser más preciso, del Parlamento Europeo, Parlamento que está integrado por fuerzas políticas ideológicas de una variedad increíble, pero sobre todo por una serie de tecnócratas que son los que en última instancia dicen, este país no me gusta, mételo en la lista. Entonces nos mantienen a nosotros, sacaron a Bermuda, no dicen nada de Liechtenstein, no dicen nada de Inglaterra, no dicen nada, porque países que están en situación verdaderamente para ser enlistados hay cualquier cantidad. ¿Hasta Estados Unidos? ¿Ah? ¿Hasta Estados Unidos? Exactamente. Entonces, Panamá, en mi opinión, lleva rato que ha actuado con desidia en este tema. Es decir, ha permitido que nos enlisten, nos vuelvan a enlistar, se nos acuse de cuanta cosa, se nos pongan todos los epítetos que deberíamos haber ya reaccionado frente a eso, y no hemos sabido estar presentes tanto en el Parlamento Europeo como en la OCDE, porque ahora mismo son dos instituciones, entre comillas, que nos tienen enlistados. El Parlamento Europeo y la OCDE, es decir, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Entonces, Panamá tiene que realizar una labor diplomático-política para salir de ahí. ¿Qué significa eso? Hombre, que nosotros tenemos que tener una presencia, yo diría que permanente, por ejemplo, ante el Parlamento Europeo, porque esto es una cuestión de cabildeo, de conversación, de explicación, de enseñar cifras, de decir, mire, nosotros no tenemos por qué, y lo mismo con la OCDE, eso no se ha hecho. Hoy por hoy, ¿y entonces, los gobiernos anteriores? Nada. Es más, hemos pecado hasta de desidia en el sentido que no supimos exigir en el momento dado el hecho de que nosotros no teníamos por qué estar en las listas. Y el estar en las listas nos afecta a todos, aunque algunos no lo crean. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos posesiona ante la opinión pública internacional como un país en que aquí todos somos corruptos. Aquí hay corruptos, pero aquí no todos somos corruptos, vamos por partes. En segundo lugar, también evita que se puedan realizar una serie de inversiones por parte de una serie de empresas que están yéndose a otros países, ¿verdad? Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica, para no irnos más lejos, la propia Colombia. Y entonces aquí, que este es un país que, por lo que está pasando geopolíticamente en el mundo hoy, en todo terreno, este es un país que se presta para cualquier cantidad de desarrollo económico que sea favorable a la población, que no vaya en contra de los intereses del país, y nosotros sabemos hacerlo. Pero ¿qué pasó? Bueno, yo antes de venir para acá estaba leyendo, siempre veo las caricaturas de Delmiro, que recoge pues esa horrible situación que Odebrecht, que nos esquilmó, corrompió, etcétera, y volvió, le estamos pagando cuando ellos no han pagado todavía la multa. O sea, mucha gente se aprovecha de la desidia que hay de parte de nuestras instituciones frente a ciertas cosas. Entonces, nosotros sí tenemos problemas, claro que sí, pero ¿qué sociedad no tiene problemas hoy en día? Pero por eso casualmente que tenemos que entrar en una fase de recuperar, uno, nuestra identidad nacional, dos, nuestra personalidad internacional como Estado, que la hemos ultra descuidado, y tercero, asumir una posición de que se nos respete. Si en otras palabras, yo soy de opinión que tenemos que tener un poquito más de dignidad, tanto a lo interno como a lo externo. Si no nos indignamos, yo creo que vamos a seguir en una situación de irrespeto y de abuso que se ha venido perpetrando contra este país a través de distintos mecanismos por parte, sobre todo, de ciertos intereses, algunos de ellos nacionales, que se coaligan con los foráneos para mantenernos en una situación como esta. Aquí en Panamá hay gente que está interesada que Panamá siga en las listas. Pero ¿cree usted que las medidas de retorsión anunciadas por el presidente Mulino tengan el efecto necesario? Bien, ¿qué es la retorsión? En primera instancia, ¿verdad? La retorsión puede tener o tiene dos vías, por así decir, para no hablar de más. La primera es la verbal, es decir, lo que ha hecho, en mi opinión, el presidente Mulino, decir, ¿saben qué? Ya está bueno, sáquenos de las listas. Si no nos sacan de las listas, no los vamos a dejar invertir. Inicialmente su gobierno, él dijo,
no vamos vamos a cerrar la frontera. Todo el mundo creyó que, digamos, allá con candados y eso, se sabe de antemano que no se puede cerrar la frontera, pero era una manera de mitigar la ola de migración que venía hacia el país y algo se logró porque ha disminuido un 37%. Entonces, en cuanto a Panamá, dice a los inversionistas cuyos estados o sus parlamentarios nos mantienen, estamos diciendo, bueno, no se les va a permitir inversión. Es una manera de salir a la defensa de un derecho que nos está siendo conculcado. Ahora, eso no quiere decir que nosotros vamos a salir a tomar medidas, digamos, de carácter represivo, no tenemos la capacidad, pero por lo menos se nos escucha, Panamá está reclamando y así se le ha hecho saber a todas las delegaciones diplomáticas presentes en nuestro país, o sea, tratando de ir integrando una política concreta frente a una situación determinada que está afectando. Y yo creo que sí, tal vez lo que ha faltado, con todo respeto, es un poquito más de información, qué es lo que se intenta, porque lo que se está buscando en el fondo es lo que le digo yo de la identidad nacional, que se respete. Aquí no se respeta ni la bandera. Mire, y aquí se dictó, bajo este gobierno, hace un mes creo, un decreto con relación al pabellón panameño que es utilizado por barcos que están cometiendo ilegalidades, y Panamá salió al paso a decir, barco que cometa una ilegalidad, barco que se le quita la bandera. Con otros gobiernos, barco que se le mantiene la bandera y se le da 2 más. Entonces yo creo que no se puede hacer todo de rastaplán, pero se está intentando. Esto es una cuestión, repito, les decía hace un momento atrás a ustedes, nosotros no tenemos ni política exterior. A ver, ¿cuál es la política exterior de Panamá? ¿Cómo vota Panamá en la ONU? ¿Cómo ha votado en los últimos 25 años? Para allá, para acá, por aquí. No hay. Perú, Brasil, México y otros países latinoamericanos tienen una política exterior. Nosotros tenemos que darnos una política exterior que de hace más de 70 años venía pregonando Ernesto Castillero Pimentel en sus, digamos, en sus tareas de promover la necesidad de darle a Panamá pues una identidad nacional y una personalidad internacional que nos corresponde, basándonos en el hecho de que todos los estados ante los demás somos iguales. Panamá no practica ni siquiera o no exige que se practique la reciprocidad. Por ejemplo, ¿por qué aquí nosotros tenemos que pagar una visa para ir a Estados Unidos y los gringos no pagan visa para venir a Panamá? Y a nadie le importa eso. ¿Usted es de la idea de ponerle visa a Estados Unidos? A Raimundo y a todo el mundo que nos pida visa se le pone. Al que no nos pone visa no le ponemos. Una defensa férrea del país sería. Definitivamente, es que tenemos que cohesionarnos. Nosotros no vamos a poder hacer nada si seguimos atomizados como estamos. ¿Cómo usted dice? No hay una política de relaciones exteriores. Efectivamente. ¿Cómo lo ve con las autoridades actuales? ¿Se van rumbando hacia eso? Yo creo que sí se ha empezado, se está tratando, se está intentando, no es fácil, porque muchas veces no cuentas con el material humano necesario para ello, pero yo sí creo, por ejemplo, el ingreso de Panamá al Mercosur me parece que es un paso importante que la gente no se da cuenta de lo que eso corresponde, porque nos libera de ciertas dependencias. Diríamos, las posiciones que Panamá ha venido asumiendo en torno a determinados problemas en el área o en la región también son, creo yo, parte de esa política exterior que tenemos que ir poniendo. Pero la política exterior de Panamá no tiene que ser la política exterior de un gobierno, tiene que ser la política exterior como Estado. Entonces ahí tenemos que entrar todos. ¿Está de acuerdo usted, y hablando de temas nacionales, con el anteproyecto de ley de reformas a la Caja de Seguros Sociales propuesto? Yo considero que ese anteproyecto de ley ha sido llevado, acuérdense que nosotros estamos dentro de dentro de una camisa de fuerza que establece previamente cuál es el procedimiento que se debe seguir para los proyectos de ley. El proyecto de ley ha sido elaborado por el Ejecutivo, ha sido presentado ante la Asamblea. Y como lo ha dicho el propio presidente Mulino, no está escrito en piedra. ¿Qué va a hacer con ese proyecto de la Asamblea? Bueno, hay que preguntárselo a la Asamblea. El proyecto yo creo que tiene que ser sometido a discusión, a debate, a que los mejores aportes se incorporen y sobre todo, ojalá que de ahí salga, para mí por lo menos, el entendimiento de que la Caja de Seguro Social es de los asegurados y que ese proyecto se haga bajo los parámetros de, no le voy a decir de los
artículos que están establecidos en el Estatuto Constitucional vigente, sino, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Sociales y Económicos que existe y que Panamá a la fecha no ha sabido cumplir. Lo que pasa es que nos quedamos nosotros con mucha emotividad frente a ciertas cosas. Nos hemos quedado solamente con el tema de la jubilación. El tema de la jubilación es uno de los muchos temas que tiene o que debe tener la Caja de Seguro Social, que hace rato que la destramparon, ¿no? Y que hace rato que ¿cómo dice? La sacaron de su función principal de seguridad social y se la llevaron para que fuera de beneficio personal. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de debatir y me complace mucho ver que por lo menos creo que son 358 ciudadanos. Ya está por 400, Chema, ¿no? Ah, bueno. Ayer el presidente habló hasta de 600 en un momento. Bueno, entonces, bueno, eso revela que esta es una sociedad que está, quiero yo creerlo, con deseos de por lo menos expresar su opinión. Sí observé que en la lista son individuos, pero no hay muchas vocerías de la sociedad civil. Ni siquiera están los partidos políticos, salvo Blandón. Exactamente, pero Blandón está como Blandón, no como partido panameño. No, él fue como presidente. Ah, bueno, entonces ya. Pero ahí está, pues, ¿dónde están los partidos políticos que tanto cacarean? Bueno, doctor Bernardo, acá tras bastidores, ayer con Chema y con Leo, pues estábamos comentando justamente esa ausencia. Aquellos que fueron candidatos a defensores del pueblo, aquellos que, bueno, había un abogado que participó y él fue aspirante a representante, pero fue como ciudadano. Perfecto, no hay problema. Pero ponte, obviamente todos esos candidatos a que querían la Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la República. La Presidencia de la República, querían ser vicepresidentes. La Caja del Seguro Social es un tema de país y se lo están perdiendo, pues. Me complace mucho la observación que hacen ustedes porque casualmente eso es algo que hemos adolecido. Es decir, aquí la gente se asoma cuando hay periodo electoral, ¿verdad? Y se rajan la vestidura diciendo que quieren ser representante, alcalde, diputado, presidente, vaya usted a saber cuánta cosa, pero después desaparecen completamente y entonces ahí hay una acción de irresponsabilidad, porque yo creo que quien se ha presentado a decir quiero ser tal cosa, no debe abandonar, si no gana, su participación como ciudadano en todos los asuntos que le conciernan. Pero eso sí, una participación que esté, diríamos nosotros, consone con el debate democrático que tiene que darse y no con el insulto o con diríamos nosotros, la falta de respeto que yo he visto de algunos que, por ejemplo, cuando se dijo que por motivos de la lluvia, etcétera, se suspendían los desfiles, salieron algunos por ahí que querían pretendían ser candidatos a cuanta cosa, decir que el Ejecutivo se había inmiscuido en los asuntos municipales y que eso era una violación y bueno, ¿qué nos dijeron? Y yo me permití poner un Twitter que le hace el artículo 234 del Estatuto Constitucional vigente que dice que las autoridades municipales están obligadas a cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los decretos ejecutivos. ¿Se considera usted un vocero del Ejecutivo? No, yo no soy vocero del Ejecutivo, él tiene su vocero. ¿Y qué le dice usted a aquellas personas que dicen que el doctor Bernal, ahora que es asesor del presidente, ejerce a veces como una vocería de la administración? Yo creo que este es uno de los primeros programas en que yo vengo a hablar y yo no soy vocero de nada. Yo lo único que sigo siendo vocero es vamos a llamarla pues para satisfacer a alguna gente, mi obsesión por una constituyente. Pero no, a mí, el día que el presidente me diga, necesito que vaya a ejercer la vocería en esto o aquello. Pero usted sí le habla al oído del presidente. No, yo no le hablo al oído al presidente, yo le hablo de frente. ¿Y le ha dado algún consejo que nos pueda contar? ¿Le puedo contar el consejo de que no se le olvide que fue electo por el pueblo? Usted no se incomoda. El presidente, por lo menos en público, demuestra tener una actitud muy señorial, de que yo digo, se hace así, muy fuerte, pues. ¿Le agrada al presidente cuando, por ejemplo, Miguel Antonio Bernal va y le dice algo que no le agrada? Yo con el presidente tengo una relación de años. Siempre nos hemos hablado a los ojos, con franqueza, y hasta el momento, en ningún momento me ha dicho algo que, digamos, que no le gusta ni con lo que yo le digo ni cómo se lo digo. Y el día que me lo diga, yo lo entiendo también. Usted hace un rato decía que usted está tomando este reto del proceso, de la alfabetización y todo lo que conlleva, básicamente porque está predicando con el ejemplo, porque han sido 50 años de trabajo en esto, de lucha, y siente que es su responsabilidad. Eso podría explicar, para los que no lo entienden, que usted esté asesorando a un presidente que llegó a través del partido de Ricardo Martinelli. Yo estoy asesorando
a José Raúl Mulino, que como candidato a presidente se comprometió con la constituyente y lo dijo claramente. Él dijo, el que vota por mí, vota por la constituyente. Yo no estoy asesorando a ningún partido político, ni al señor José Raúl Mulino como miembro de partido político, sino como presidente electo de los panameños. El problema es que él también ha dicho que Mulino era Martinelli y Martinelli era Mulino. Bueno, eso lo decía él, no yo. Pero por eso le pregunto, ¿esta asesoría viene más que todo por el compromiso que usted tiene con el proceso de la Constitución? Efectivamente, ahí radica todo. Y ¿Usted así le, será siempre. ¿Usted le ha dicho al presidente Molino en algún momento en estos 4 meses se ha equivocado en este tema? Sí, un par de veces. ¿Y ha escuchado ese consejo? Sí, fíjese. ¿El ejemplo lo puede dar? Bueno, no estoy autorizado para eso, pero las veces que conversamos lo hacemos de la manera más amena posible. Nada más el pasado domingo, el 10 de noviembre, que yo fui distinguido Abanderado. como abanderado distrital en la villa. Después hubo un pequeño ágape en la casa y estuvimos conversando, pero nada político, sino amenamente. Yo creo que lo que pasa es que aquí, sociológicamente hablando, nosotros estamos en una sociedad en que aquí se ha perdido hasta la referencia de lo que es la amistad, lo que es la camaradería y lo que es, digamos, el apoyo político, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, la constituyente primero, la constituyente segundo, la constituyente tercero. Si el presidente mañana me pregunta sobre la multiplicación de las mariposas en las áreas chiricanas, yo de eso prácticamente no sé nada y se lo haré saber. Pero si me pregunta sobre cuestiones del tema de la constituyente, como lo he hecho varias veces, pues definitivamente, es más, yo creo que a usted le ha tocado escuchar en alguna de sus participaciones las referencias que él ha hecho a este proceso de alfabetización y la decisión que hay de que, bueno, primero hay que salir de este tema del seguro social. Yo no sé cómo saldremos, eso depende de la Asamblea. ¿Confía en la madurez de la Asamblea Nacional? Yo no. No, ese es un órgano que está para mí totalmente desfasado y no responde a los intereses nacionales, sino a los intereses individuales particulares de quienes lo integran. Pero si este tema sale mal, además del impacto inmediato que van a ser manifestaciones, probablemente mucha gente herida, muertos, pérdidas económicas. Ojalá que no haya nada Esperemos de eso. que no, pero a largo plazo también va a ser desastroso. Bueno, Si lo que sale de ahí sale mal y no cumple con su misión, para el país va a ser un desastre a largo por eso plazo. es que es tan importante el debatir, el dialogar, el conversar, el confrontar presentaciones o concepciones. No creo que podamos aspirar a que todo el mundo piense igual y menos sobre el seguro social, pero sí podemos aspirar a que salga de la Asamblea, ¿verdad?, una ley que esté lo más consona posible con las tareas que hay por delante. Si lo que sale de la Asamblea no fuera bueno, ¿usted cree que el presidente Mulino tendría el valor de vetarlo? Definitivamente yo sí creo. Sí, por eso es una cuestión que le toca a él, ese a juicio de él. Él consultará a quienes al lugar, pero hoy por hoy lo que nosotros tenemos que tratar es que la Asamblea, no solamente para esta ley, ¿no?, para cualquier ley, que nosotros tenemos que tratar de que la Asamblea lo haga de la manera más correcta, pero después de lo que pasó con el presupuesto, yo en lo personal tengo mis dudas. Malú Mendoza. Bueno, tenemos que cerrar la entrevista, pero antes, doctor Bernal, los oyentes a través del canal de YouTube están intensos. Aquí hay, por ejemplo, César Urieta dice, reforma de la A a la Z o solo temas cosméticos. Ya yo me anoté para áreas del interior. Sí, definitivamente que no es reforma, es cambio, transformación. Ya reformas, este estatuto ha sufrido 4 y no hemos avanzado, y bienvenidos todos aquellos que quieran cooperar, colaborar y pueden empezar a hacerlo inmediatamente. Como yo les decía hace un momento atrás, en la medida en que la gente empieza a conversar este tema en su casa, en su calle, en su barrio, en su trabajo, vamos avanzando. Y bueno, Fran S. nos dice, esa constituyente no va. Ah, muy bien. Este señor nos quiere imponer eso. No, señor, dice. Recuerda que ese canal de YouTube le invita a suscribirse, a hacer clic en la campanita, a tener los avances y a, sobre todo, recibir la información que comparte día a día Radio Panamá. Es hora de hacer un breve cambio comercial. Doctor ¿no? Bernal, los micrófonos de Radio Panamá están a la orden para todo lo que tenga que ver con la labor de docencia respecto al tema de la constituyente y a los espacios que usted quiera venir cuando podamos contactarlo. Claro que sí, transmitiré a quienes estamos ya trabajando en esto para que se contacten con ustedes y cuando ustedes así lo desean se pueda venir a ir dando las explicaciones y sobre todo a su audiencia
y a todos los ciudadanos que tengan preguntas o que quieran participar. Yo creo que esta es una tarea de todos, no lo perdamos de vista. Y dentro de esta tarea, pues además está decirle que los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Lamentablemente no creo que todos los medios de comunicación quieran jugarlo, eso yo también lo entiendo, hay intereses creados, pero yo sí creo que si la población participa, poco a poco vamos a lograr que las cosas se encaminen hacia mejores derroteros, que es lo que queremos quienes amamos y queremos este país en que hemos nacido. El interés de esta emisora es poder darle las horas, invertir en las horas que sean necesarias para hacer docencia, tanto el tema constituyente, el tema seguro social, a todos los temas que ameriten que la población entienda lo que pasa, lo que puede llegar a pasar y cómo se estarían llevando a cabo las herramientas para poder avanzar en estos Definitivamente. Y yo les agradezco infinitamente el espacio que me han brindado, las preguntas, y me voy con la satisfacción de haber podido volverlos a ver a todos ustedes y compartir un momento de estas inquietudes que son de todos. El gusto es nuestro. Bienvenido siempre a Radio Panamá. Muchas gracias. Hoy tenía clase, profe, perdón. Hoy tenía clase, hubiese tenido clase. La universidad la cerraron. Sí, pero... Yo los viernes es el único día que no tengo clase. Todos los otros días de la semana tengo clase a las 7 de la mañana, a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche y de 5 a 8. Ah, bueno, hoy no perdió clase. Sí, pero los estudiantes del resto de las facultades han perdido un día. Y un día que se deje de enseñar o que se deje de aprender son 1000 años de atraso en las actuales circunstancias que vive la sociedad mundial. Pasa por los micrófonos de Radio Panamá el doctor Miguel Antonio Bernal, abogado constitucionalista, ahora mismo asesor presidencial para el tema constituyente. 7:20 minutos, esto es Panamá Hoy. Hacemos la pausa y ya regresamos. Panamá Hoy, ¿dónde está la información? De lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por las frecuencias de Radio Panamá.